Hola, hola, muy buenas bombers. Vamos a continuar con este tema número 20 de accidentes de tráfico. Ya para terminar aquí con la tercera fase. ¿Recuerdas en la anterior clase terminamos de ver las maniobras prevalecientes, que eran estas técnicas de posición y de los rescatadores? Y eran la tracción axial, la rotación de las víctimas, rotación de la víctima en posición de sentado, elevación de la víctima en posición de cúbito supino, elevación de la víctima utilizando el puente holandés y la maniobra de Rautek. Vale, pues estas maniobras, que son las extracciones, ¿vale? Estamos en la fase 3. Bien. Que extracción, posicionamiento adecuado se interviene de maniobrar y estamos ahora en extracción, ¿vale? Entonces extracción sería extracción. Aquí, ¿vale? Extracción, es donde estamos. En la última fase de la fase 3, en el último apartado de la fase 3. Bien, y habiendo visto entonces esto de la información, ¿no? O sea, vamos a hacer un pequeño recordatorio, pero nada muy breve, nada así muy heavy. ¿Vale? La fase 3 es esta. Informar de la situación, lesiones. Vale, aquí debe estar todo bien informado. Las medidas de extracción te indican por dónde es más favorable, por dónde menos. Siempre el menor ángulo en el plano sagital, que recuerda que es este. O si te cortara un plano, pues esto es hacia adelante y hacia atrás. Claro, para que se mueva el cuello lo menos posible aquí, ¿vale? Eso es lo que se busca. Y ya está. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Técnicas de manejo de la víctima. No se muestra el alejamiento contrario. Será un trauma. Vale, entonces vamos a hacer un pequeño repaso aquí con el Anki, ¿vale? Preguntas y respuestas. Recuerda que si esto te sobra, me lo pones ahí en los comentarios y sigo leyendo, ¿vale? Pero si no, me parece importante recordar un poco antes de continuar. Y empiezo. ¿Qué debe hacer el mando respecto a la seguridad del equipo durante la intervención? Y el mando debe velar por la seguridad del equipo desde un punto de vista físico como psicológico. Se debe dar cuenta de si sus operativos pues están amarillos y deben sacarles de ahí. ¿Qué significa AVDN en la valoración del nivel de conciencia? Alerta, ¿no? Verbal, dolor y no responde. ¿Quién tiene el apoyo? ¿Qué tipo de apoyo se debe proporcionar a las víctimas de un accidente de tráfico? Apoyo, escucha y orientación. ¿Qué información puede querer obtener la víctima? Pues bueno, como está, información de suceso, acompañante, familiar, estado de la víctima, de otro vehículo implicado, etc. No se debe mentir a la víctima, pero tampoco se debe dar detalles. ¿Qué caracteriza al atrapamiento mecánico? Bueno, el atrapamiento mecánico recuerda que era mecánico de la puerta, que no se abre la puerta. Por ejemplo, no puede salir por motivos estructurales del vehículo, como el bloqueo de las puertas. ¿Qué se recomienda si el sangrado es masivo, pone en riesgo la vida y está en una extremidad? Utilizar torniquetes para prevenir la situación. Ojo con eso, ¿eh? ¿Qué debemos evitar hablar delante de la víctima durante una emergencia? Pues como si no estuviera, ¿no? Para no hacerla sentir desplazada. ¿Qué se detecta con la presunción, con la percusión en la exploración física? Se detectan hallazgos anormales. Vale, hallazgos anormales. Hostia. ¿Qué significa la palidez de la piel en la valoración primaria? Y perfusión deficiente. Claro que no llega suficiente oxígeno, por tanto suficiente sangre y una perfusión deficiente también puede indicar frío, cianosis, ¿no? Bueno, esto es más azulón. Palidez, vale. Palidez es perfusión deficiente, claro. Es correcto. ¿Qué signos vitales se valora durante la exploración? Signos vitales que se valoran, frecuencia respiratoria. Las frecuencias respiratoria y cardíaca, la presión sanguínea, el relleno capilar y el color y temperatura de la piel. Estamos hablando signos vitales durante la exploración. A, B, C, D, E. E es exploración. Que se... va aquí luego... Ahora sí.
Ah, no, claro. Nada, ya planeando todo para luego. ¿Qué se evalúa al realizar el relleno capilar? Bueno, pulsamos 2 segundos, 10 segundos, soltamos y debe recuperar en 2 segundos. Acuérdate. ¿Qué se va a hacer para valorar las pupilas del paciente? Apuntar con la linterna. Fuente de luz directa. Vemos la reacción, la velocidad, el tamaño y la simetría. Velocidad, o sea, la reacción a la luz, la velocidad del movimiento del ojo, el tamaño de la pupila y la simetría. ¿Vale? ¿Qué debe asegurar el rescatista al atender a la víctima? Debe asegurar el funcionamiento adaptativo de la persona buscando el reforzamiento de aptitudes positivas. Cuando se motiva, cuando se movilizan los bomberos para ayudar en la extracción de una víctima, pues cuando haya atrapamiento. Solo en caso necesario, a petición de los recursos de emergencia inicialmente, cuando hay atrapamiento. ¿Qué tipo de mensajes se deben utilizar para la atención a la víctima? Cortos y precisos. ¿Qué se debe informar a la víctima sobre sus pertenencias y documentación tras un accidente? Bueno, informarle que serán custodiadas por la Guardia Civil si se quedan en el vehículo, ¿vale? Las que se lleve él, pues perfecto. Oye, ¿por qué se debe mantener el control del segmento cervical incluso con el collarín colocado? Pues porque impide la flexoextensión, pero no la lateralización ni la rotación, ¿vale? ¿Cuántas personas resultan heridas cada día en España por accidente de tráfico? ¿350? Flipas. Vaya pasada. 350 personas por accidente de tráfico heridas cada día en España. Si esto es así en España, la movilización se determina por la pregunta, a ver, ¿qué determina la movilización de los servicios de rescate en un accidente de tráfico en España? La movilización se determina por la pregunta, ¿hay alguna persona atrapada? Claro, hablamos de movilización de los servicios de emergencia. Y se hace desde el 112 y la respuesta es negativa, se movilizan todos salvo bomberos. ¿Qué se considera una persona atrapada en un accidente de tráfico? Pues una persona atrapada se considera que no puede salir del coche por su propio pie debido a las condiciones del vehículo o a las lesiones sufridas. ¿Y qué caracteriza el plan B? El plan B, recuerda, son 10 minutos, hay amplio espacio interior pero poco exterior, mínimo espacio exterior y gran espacio interior. Recuerda que el A tiene espacio exterior e interior y el B mínimo de los dos. O sea, el C, que es el de emergencia, mínimo de los dos. ¿Qué indica la piel azulada o cianótica? Ausencia de sangre y oxígeno en la zona valorada. Vale, esto de la palidez, ¿te acuerdas? Digamos, perfusión insuficiente, pues también es cianosis, ¿vale? Entonces, si la piel está azulada o si está pálido, hay ausencia de perfusión adecuada, es decir, ausencia de sangre, ausencia de oxígeno em, en la zona valorada, ¿vale? Cianótico. Perfusión adecuada de la piel. La piel presenta un tono rosado, palidez, síntoma azulada. A ver, es que aquí te dice las dos. Palidez es un sinónimo de perfusión deficiente y azulada cianótica, ausencia de sangre. A ver, si la perfusión es deficiente, significa que no hay sangre, no hay suficiente oxígeno, lo cual es lo mismo, por consiguiente, de oxígeno. ¿Y qué le preguntamos, eh? Espera un segundo. Vale, pues fíjate aquí la pregunta que le hago a Copilot. Siendo un accidente de tráfico, la víctima presenta palidez en un caso y en el otro tono azulado de la piel. El diagnóstico es diferente y te comenta. Vale, la palidez, en el contexto de un accidente, puede señalar una hemorragia interna o externa, shock hipovolémico, pérdida importante de sangre. O incluso una respuesta al miedo extremo, ¿vale? La falta de flujo sanguíneo adecuado hacia la piel puede hacer que se vea más clara de lo normal. En estos casos es crucial controlar las hemorragias, ¿vale? Esto se centra más en una hemorragia, una falta de flujo. Por tanto, no hay perfusión por falta de fluido. Y luego, ¿qué pasa en el tono azulado cianosis? Indica insuficiencia en la oxigenación de la sangre, lo cual podría estar relacionado con una obstrucción en las vías respiratorias
Un trauma torácico que afecte a la función pulmonar, insuficiencia cardíaca aguda o shock por falta de oxígeno. Si la víctima muestra ese color azul en la piel, especialmente los labios, uñas, se va a actuar de inmediato asegurando que su respiración esté libre de obstrucciones, si es necesario proporcionar reanimación cardiopulmonar. Bueno, pues como ves, es así un poquito diferente según se ve aquí. Claro que aquí, pues, dicen sinónimo de perfusión y deficiente azulada, signo claro de ausencia de aire, oxígeno en la zona. Es un poco superficial, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar, a ver, 17, 16. Voy a intentar hacer lo siguiente, ausencia de sangre. Entonces voy a decir, voy a coger estas dos, las voy a copiar, pero no las voy a poner enteras. Voy a decir, recuerda, mm, recuerda. Distinguimos en la víctima palidez en un contexto de gráfico, puede shock hipovolémico, ¿vale? Punto. Y luego tono azul indica insuficiencia de oxigenación en la sangre. Puede estar relacionado. Posible obstrucción de las vías respiratorias, insuficiencia cardíaca, shock por falta de oxígeno. ¿Vale? Y bueno, así vemos un poco esta diferencia así. Y como todo lo que es diferente del temario lo pongo en azul, esto no será diferente, solo para una aclaración, ¿no? Porque ahí en el temario viene, pero no así aclarado. Entonces, bueno, pues viene bien. Bien, listo. ¿Qué tipo de secuelas puede tener las víctimas de accidentes de tráfico que no requieren atención médica? Bien, si no requieren atención médica, secuelas de tipo psicológico como miedo a conducir y estrés postraumático, claro, que se quedan en la psicología, en la mente. ¿Qué se debe hacer si se está entrando para evaluar los campos pulmonares? Auscultar en busca de sonidos anormales, los médicos. ¿Cuál es la importancia de mantener la calma y conocer procedimientos sencillos en emergencias? Permite identificar y abordar con éxito las lesiones de gravedad que comprometan la vida. Esto es muy importante. ¿Qué importancia tiene el contacto visual en la atención a la víctima? Vale, se debe mantener totalmente a la misma altura de la víctima, si es posible, pues para no desviar, ¿no? ¿Qué se debe evaluar en el tórax durante la exploración física? Bueno, pues el patrón respiratorio, el dolor, cuál debe ser la posición inicial al aproximarse a una víctima en el campo visual sin que necesite mover la cabeza, ¿vale? Arriba o abajo. ¿Y cuáles son los apartados de la escala de coma de Glasgow? Ojo, boca, cuerpo, motor, ¿vale? Ocular, apertura espontánea, obedece a órdenes, obedece apertura con dolor y no hay apertura. Luego, vocal, obedece a órdenes, respuesta confusa. 3 sería respuesta inapropiada. 4 no se entiende, balbucea. 5 no hay respuesta. ¿Vale? Ahí eran 5 y luego son 4, 5 y 6. 6 es respuesta motora, obedece a la orden perfectamente.
2, localiza el dolor, lo localiza, ¿vale? Estímulo doloroso. El 3, retira ante el dolor. 4, flexión inapropiada. 5, extensión inapropiada. Desceleración. Y 6, no responde. Yo creo que lo he clavado. La puntuación máxima es 15 y la mínima es 3. Vale, sí, es verdad. Y la damos 1, 2, 3, 4 y 4. Vale, apertura ocular espontánea. Ocular a estímulos verbales, dolorosos. Esta no me queda claro. La de ojo. Vale, espontánea. Ocular a verbales, ocular a dolor y no hay respuesta. Vale, responde apropiadamente la verbal. Da respuestas confusas. Responde de forma inapropiada. Hace ruidos inteligibles, balbucea y sin respuesta verbal. Perfecto. Y luego la 6 sigue indicaciones. Localiza estímulo doloroso, retira ante el dolor, flexión, extensión, descerebración y sin respuesta. Vale, pues estás bien y me queda la ocular que es espontánea, verbal, obedece a dolor y nada. Ocular a estímulos, apertura. Vale, estamos hablando de apertura ocular. Apertura ocular a apertura ocular espontánea, apertura ocular a estímulo verbal, apertura ocular ante dolor y no hay apertura ocular. Vale. Venga, va, lo tenemos. ¿Qué se debe contar? ¿Qué se debe contar? ¿Cómo se debe contar la frecuencia respiratoria? Acorde a la del paciente. 50, 40. A ver. No ventila. 50, 40, 30. 25, 20. Es verdad, 50, 40, 30, 20, 25, 20. Por lo difícil lo miro que no me apetece. ¿Cuál es el objetivo de la exploración física completa en la valoración secundaria? La inspección, auscultación, palpación y percusión. ¿Qué riesgos no evidentes pueden existir en el escenario final de un accidente? Bueno, pues muchos. Estabilidad del vehículo, el airbag que no se ha activado, la rotura de los vidrios, las aristas cortantes, ¿vale? No caigamos en la falsa seguridad del escenario del accidente, que parece todo tranquilo, pero puede explotar algo en cualquier momento. ¿Qué riesgos no evidentes pueden existir en el escenario final de un accidente? Inestabilidad, airbag, vidrios y aristas, ¿vale? ¿Qué se debe evitar? Perdón, ¿qué se debe revisar en la pelvis? Alteraciones adyacentes. ¿Qué maniobra implica observar de forma minuciosa durante la exploración? La inspección. Observar de forma minuciosa. Claro. ¿Qué se debe hacer si no hay suficiente espacio para extraer a la víctima entre el espacio trasero y el techo? Y ya vamos a ir con este tema. Vale, ¿qué ocurre aquí? Comenzamos con temario, técnicas de extracción, vehículos sobre sus ruedas. La situación más favorable. En todas las maniobras de extracción se bajarán todos los respaldos que estén libres con la intención de crear el máximo hueco posible en el interior del habitáculo del vehículo, ¿vale? Bajarán todos los respaldos para poder realizar asistencia a la víctima. Perfecto. Bien. Salida 1 por la luna trasera o el portón trasero, plan B o salida rápida. ¿Vale? Es muy importante abrir la puerta más próxima a la víctima en su defecto para bajar, romper los cristales, en caso de que esté bloqueada. Si hay suficiente espacio para extraer a la víctima entre el respaldo trasero y el techo del vehículo, no será necesario cortarlo. Si hubiera suficiente espacio, cortar. Si no hubiera, habría que cortar o abatir el respaldo trasero. Bien, bien. O sea que si no hay suficiente espacio para extraer la víctima entre el respaldo trasero y el techo del vehículo, o sea, si lo hay, no es necesario cortarlo. Si no lo hubiese, hay que cortar o abatir el respaldo trasero. A ver, pregunta de examen. Si no hay, si no hay suficiente espacio para extraer a la víctima entre el respaldo trasero
espacio para estar la víctima entre el respaldo trasero y el techo del vehículo, ¿qué se hace? Si no hubiese, cortar o abatir el ¿qué? El respaldo trasero, ¿vale? Importante. Vale, está. Bueno, luego vemos si aparece y si no la meto yo. Procedimiento. Se puede realizar una tracción axilar, ¿vale? De la víctima. Bajar el respaldo. Introducir la tabla. Ajustando a la víctima. Y bajar la espalda de esta hasta la tabla. ¿Vale? Otra opción sería hacer la extracción axilar, introducir la tabla corta, bajar el respaldo, después bajar la tabla corta junto a la víctima, elevarla e introducirla en la tabla. ¿Vale? En todo caso, tabla y víctima ahí. Otra opción sería bajar el respaldo junto a la víctima, realizar la elevación de la víctima, introducir la tabla larga, posicionamiento, ¿vale? Una vez apoyada la víctima en la tabla, se deslizará sin levantarla. Cuando esté la víctima alineada longitudinalmente con la tabla espinal, se extraerá al accidentado únicamente manipulando la tabla. Obvio. En todo caso, pues axilar. Salida 1. Con retirada de techo, plan A o salida segura. Vale, ahora vamos con esa. Pero esta tiene que ver con esta pregunta. ¿Qué se va a hacer si no hay suficiente espacio para extraer a la víctima entre el respaldo y el techo? Cortar o abatir el respaldo trasero. Yo creo que ha sido mi subconsciente, que lo he leído y lo he ido a subrayar, pero vamos, no me he dado cuenta. Mira, sí, es importante y como lo es, voy a copiar de hecho esto y aquí pues está subrayado, ¿vale? Mejor. Y por supuesto, cortar o abatir. ¿El qué? Cortar o abatir es que puede parecer el techo. No, el respaldo trasero, ¿vale? ¿Cómo se realiza la extracción de la víctima una vez que está alineada longitudinalmente con la tabla espinal? Se extraerá al accidentado únicamente manipulando la tabla. Vale, es correcto, sí, pero estamos hablando en la salida 1 por la luna trasero, por donde trasero, plan B, salida rápida, ¿vale? Entonces acuérdate que es esto y como vamos a... así un poco rápido. Joder, ¿dónde se me ha ido la otra? Detesto que se me vayan a tocar. Bueno, en fin. Ah, sí. ¿Y cuál era la pregunta? A ver. Espera. Vale, bueno. Buah. Vale, siguiente pregunta. Vamos a la 1. Vale, era sobre esto de que se vea manipular la tabla. Vale, salida 1 con retirada del techo. Plan A o salida segura. Plan A o salida segura. ¿Ves? En este caso se empieza como con el plan B, ¿vale? Plan B y luego ya el plan A. Primero se hace el plan de menos espacio y luego ya el de más espacio, como habíamos visto. La diferencia entre la salida 1 con retirada de techo en relación a esta. Salida 1 con retirada de techo
plana. Vale, aquí se ríe. La diferencia entre esta y la de la extracción de la víctima o luna trasero es la creación de un mayor espacio, de forma que los equipos de rescate pueden hacer una manipulación de la víctima mucho más segura. Y con esto no es necesario, pues, cortar el... No es necesario cortar el asiento trasero. Mira, es mucho más amplio todo, por supuesto. ¿Cuál es la ventaja de retirar el techo del vehículo en comparación con extraer a la víctima por la ventana trasera? Pues la creación de un mayor espacio para una manipulación más segura. Por supuesto. Y ahora lo que voy a hacer es copiar esta. Salida 1. Joder. Ahí está. Perfecto. ¿Qué deben hacer los bomberos al elevar a la víctima? Hmm, Aquí estamos en esta, ¿no? Vale, vamos a ver. Pivotar de forma... Claro, hablamos de pivotar. ¿Qué ocurre en la salida 1? Que se llama pivotar a la víctima sobre la tabla. Aquí hay un pivote. ¿Ves? Ocurre esto. Se saca por una de las puertas. Entonces... Ah, no, está hablando de esta. No, vamos a ver qué es pivotar. Esta técnica se puede utilizar cuando los respaldos de los asientos donde estén sentadas las víctimas no se pueden reclinar. Aunque se encuentren en los asientos delanteros, se puede optar por cortar dichos respaldos. Aunque se encuentren en los delanteros, se puede optar por cortar. Vale, voy a subrayar aquí lo de cortar. Delanteros, se puede optar por cortar. La técnica de pivotar es idónea para las víctimas ubicadas en los asientos traseros, ya que con un solo movimiento podemos extraerla manteniendo el eje sagital. Procedimiento: se introduce la tabla entre el respaldo del asiento y la espalda del accidentado, asegurándose de que llega hasta la base del asiento sin que se enganche en la correa de pantalones del accidentado por su parte posterior. Se colocan un bombero situado a cada lateral de la víctima, colocando la mano debajo de los glúteos y otra por debajo de los muslos, del muslo, ajustada del muslo, ajustada a la rodilla. Otro bombero coge la tabla por la parte superior y en el momento en el que se eleva la víctima unos centímetros del asiento, se pivota de forma que pasa a una posición vertical a una posición horizontal. Vale, se pivota. Muy bien. Copio esto. ¿Dónde tenía yo aquí? Vamos a ver. Oh, madre mía. Ahora por ver un poco cómo es lo de pivotar, pero bueno, más o menos se me queda aquí la técnica de pivotar. Se introduce la tabla.
Ah, a ver si aquí hay algo sobre... Ah, mira. Se parece mucho, ¿no? Uy, qué de ilustraciones e imágenes hay aquí. Pues sí, muy completo, ¿no? Joder. A ver si viene algo de extracción a las víctimas. Mira, mira, sí. Aquí viene el desplazamiento lateral de la víctima. Mira, aquí estamos. La de pivotar. Salida uno, pivotar. Ajá, parece que se refiere a esto, ¿no? Mm. Vale, luna, tal. Y te muestra pues esto mismo del pivotaje. Aunque, vale, entonces esto es sin techo. Esta técnica se puede utilizar cuando los respaldos de los asientos de víctimas no se pueden reclinar. La técnica para pivotar es ideal para las víctimas ubicadas en los asientos traseros. Dice lo mismo. Introduce la tabla, se colocan lateral. Te pone exactamente lo mismo que fuerte. Vale, pues nada, hay que quedarse con qué es esto. Y ya está. Pivotar a la víctima es esto. Y pasa de vertical a horizontal. Y es sin el techo, pues obviamente. ¿Vale? Sin el techo. Y aquí está la línea roja como que hace la separación, ¿no? Bueno, vale, no pierdo más el tiempo en esto. Seguimos leyendo. ¿Para qué posición de las víctimas es idónea la técnica de pivotar? ¿Para qué posición? Pues para las víctimas ubicadas en los asientos traseros. ¿Cómo se introduce la tabla para pivotar a la víctima? Entre el respaldo del asiento y la espalda del asiento. ¿Cuándo se puede utilizar la técnica de pivotar a la víctima sobre la tabla? Cuando los respaldos de los asientos no se pueden reclinar. Ujú. Es necesario cortar el respaldo del asiento trasero en la salida 1 con retirada de techo. No, no es necesario. ¿Qué se debe hacer después de extraer a la víctima junto con la tabla espinal? Vale, y aquí pasa de página, vámonos para abajo. Salida 2 o 3 por la puerta trasera. Plan B o salida rápida. Vale, y aquí estamos otra vez en plan B. No se puede acceder, pues eso, por el portón ni al techo, pues vamos a hacerlo por las puertas traseras, ¿vale? Recordemos que es la de 90 grados, es la que más favorece después de la trasera, ¿vale? Salida por la puerta B. Bien, si se realiza esta maniobra de extracción en la cual se tenga que extraer la víctima por una de las puertas traseras, siempre es mejor extraerla por el lateral contrario donde esté ubicada, ya que por su propio lateral, el pilar y montante B no permiten la introducción de la tabla espinal por debajo de la pelvis de la víctima. Vale, procedimiento. Se baja el respaldo junto con la víctima. Se realiza la elevación de la víctima colocando la tabla espinal sobre la pelvis, bajo la pelvis, de accidentado con movimientos cortos y controlados. Se va deslizando sin elevarla hasta alinear longitudinalmente la tabla espinal y se extrae al accidentado. ¿Ves? Aquí se ve muy bien. En esto de aquí, cómo se va metiendo poco a poco la tabla.
una vez ha reclinado a la víctima. Salida 2 o 3 con retirada de un lateral o creación de una tercera puerta, plan A o salida segura. Vale, aquí ya pues se abre completamente. ¿Ves? Se retira el montante y se realiza una salida mucho más amplia. En estas maniobras se extrae a la víctima por el mismo lateral donde está ubicada, ya que el pilar o montante B se cortan, permitiendo la introducción de la tabla espinal. El procedimiento: se baja el respaldo de la víctima, igual que antes, sujetándolo en todo momento. Se realiza una elevación, y aquí sí, elevación de la víctima. Elevación de la víctima, que antes no. Introduciendo la tabla espinal, pues recuerda que aquí... sí, elevación de la víctima colocando... Sí, es lo mismo. Introduciendo la tabla debajo de la pelvis. Con movimientos cortos, controlados, se va elevando lo que extremos la víctima. Perfecto. 2 o 3 en la puerta delantera y plan B o salida rápida. Entonces, ¿qué se hace después de extraer a la víctima junto con la tabla espinal? Ubicarla fuera de la zona caliente para continuar con los cuidados. Vale, esto seguro que viene aquí. A ver, caliente. Vale, y aquí ya se va a 4 sobre su vehículo. Vale, esa pregunta me sobra un poco ahora mismo, pero bueno. Vamos a seguir viendo procedimientos. Salida 2 o 3 por la puerta trasera, plan B o salida rápida. La hemos visto. Plan B o salida rápida. Plan B, recuerda que es la más lenta, aunque ponga salida rápida. Claro, salida rápida porque eso en menos tiempo. Bien. Se baja el respaldo. Perfecto. Ahora, salida segura, es decir, nos va a llevar 20 minutos. Cortamos el montante y podemos extraerla por la misma puerta, ¿vale? Trasera porque ya no está en montante. Es más cómodo. Hay más espacio. Bien. ¿Y qué ocurre? Salida 2 o 3 por la puerta delantera. Plan B o salida rápida. En este tipo de de extracción, siempre que sea posible, es mejor extraer a la víctima por la puerta contraria a la que está ubicada, ya que al realizar la rotación de 90 grados, los pies y las piernas del accidentado tropiezan contra la consola central del vehículo. Vale. Recuerda que esta era, sí, justamente los 90 grados. Bueno, antes he dicho algo en los 90 grados por la trasera, pero no es trasera, sino... A ver, vamos a recordar aquí un momento los grados de... Los grados son estos, ¿vale? Me lo voy a llevar por aquí para recordar un poco cómo era esto de los grados. Vaya, hombre, cogí un... Vale, vamos a ver los 0 grados. Cogí. Cachis. Vale, ahora sí. Me lo llevo por aquí abajo y lo coloco aquí. Bien, para recordar los grados. Y aquí abajo también. En cuanto a grados que habla aquí, pues 90 grados. Ya sé que está hablando de esto de aquí.
¿Vale? Es más fácil entonces para el lado contrario para que las piernas no choquen contra la consola central. Bien, procedimiento. Se abren las dos puertas delanteras del vehículo sujetándolas con cuerdas para evitar que se puedan cerrar de forma accidental. O lo sujeta un compañero. Se eleva la víctima unos centímetros con precaución de que no tropiece con la cabeza contra la parte interior. Se introduce la tabla por debajo de los glúteos con la precaución de pasar sobre el asiento, la base del asiento. Se rota 90 grados a la víctima con movimientos cortos y controlados, deslizándola sin elevarla. Si se baja al accidentado hasta apoyar la espalda, desliza hasta alinear longitudinalmente en ella, se extrae al accidentado. ¿Vale? Y vamos a ver una cosa. Vale, mira, he localizado aquí el esquema que hice el otro día. Rotación de la víctima en posición de sentado. ¿Ves? ¿Te acuerdas? 90 grados. Esto el freno que coger los glúteos, pies hacia afuera. Y este tipo de extracción solo se utiliza cuando no existen otras alternativas. Acuérdate que es como la menos favorable, ¿vale? Entonces, pues ahí está. Ahora vamos sobre la del lateral. Recuerda, hacen falta 5 rescatadores. Entonces como que se hila un poco pues, a lo que queremos hacer con las maniobras de rescate, la rotación, elevación. Entonces hay que ir un poco de la mano con todo eso, ¿no? La que hemos visto antes es la tracción axial. Ahora hemos visto la rotación de la víctima sobre la posición de sentado. Todas las anteriores han sido esta de aquí, la tracción axial. Donde se coge, se mete a la tabla, ya sea por techo o por la otra, por la elevación, ¿vale? Vehículo sobre su lateral, salida 4 por techo. Vale, cuéntame. Dependiendo de la maniobra que se realice, puede ser una salida rápida o una salida segura. Vale. Primero, claro, aquí, o sea, te está metiendo rápida o segura, ¿vale? Rápida o segura. Dependiendo de qué, dependiendo de la maniobra. Procedimiento. Primero, estabilizar la parte del techo que se ha abatido. Techo que se ha abatido. Con tacos, vale. Se eleva la víctima. Se eleva la víctima en decúbito lateral, posición en la que se encuentra lo mínimo necesario para introducir la tabla espinal. Introducción de la tabla hasta la zona pélvica, apoyar al accidentado sobre la tabla, deslizarla sin elevarla hasta alinear la eje longitudinal de la tabla espinal, rotar a la víctima sobre su propio eje apoyándola en la tabla de cúbito supino que estaba lateral. Si el equipo está bien entrenado en un solo movimiento, se puede deslizar a la víctima sobre la tabla y realizar al mismo tiempo la rotación apoyándola en el cúbito supino. Sacar a la víctima junto con la tabla de la zona caliente y si es necesario continuar con los cuidados asistenciales. Bien, vale, entonces, ¿qué se hace? Aquí estoy hablando de en el vehículo sobre su lateral, salida 4 por el techo. Me está preguntando qué se hace. ¿Qué se hace después de extraer a la víctima junto con la tabla espinal? Y voy a poner. Fíjate lo que voy a poner, ¿eh? Uy, mierda. Joder, madre mía. Es que se me van las preguntas aquí. ¿Qué se va a hacer? Vale, y esto es lo que quiero cambiar. No era tan difícil.
Tras sacarla en decúbito lateral y hacer la rotación para tumbarla en decúbito supino en la tabla. Vale. Que sea a veces si no hay suficiente espacio para extraer a la víctima entre el respaldo trasero y el techo. Pues se debe cortar o abatir el respaldo trasero. Ah, vale, y aquí estamos hablando de la salida número uno, que es la salida, no, salida, sí, número uno por trasera. Salida uno por luneta trasera con portón trasero. Salida rápida o plan B. Ojo que esto de la rápida y plan B no te líe con el A, por ser rápido, ¿vale? Entonces esto lo llamo así, perfecto. Salida uno por la luna trasera o por un trasero B. ¿Cómo se realiza la extracción de la víctima una vez que está alineado longitudinalmente? A ver, estoy, sí. Una vez que está alineado longitudinalmente con la tabla espinal. A ver, está alineado con la tabla espinal. Únicamente manipulando la tabla. ¿Cuál es la ventaja de retirar el techo? Es que se tiene más espacio, por supuesto. ¿No? ¿Es eso? Yo creo que sí. La creación de un mayor espacio para manipulación más segura de la víctima. Correcto. ¿Es necesario cortar el respaldo del asiento trasero en la salida uno con retirada de techo? No, si ha retirado el techo, no. ¿Para qué posición de las víctimas es idónea la técnica de pivotar? Técnica de pivotar. Si están en el respaldo en el asiento atrás. Al llevar a la víctima en pivotar, ¿qué se hace? De forma que pase a una posición vertical a una horizontal. ¿Cómo se introduce la tabla para pivotar a la víctima? Entre el respaldo del asiento. ¿Cuándo se debe utilizar la técnica de pivotar a la víctima sobre la tabla? Cuando el respaldo de los asientos traseros no se pueden reclinar. Como los traseros. Eh, vale, a ver qué ha pasado aquí. ¿Cómo se asegura que no se transmite movimientos al accidentado durante la extracción? Pues vamos a ver. Que aquí estamos en la fase 2, fuerza trasera. Sujetar el respaldo firmemente o cortarlo si no se puede bajar. A ver dónde estoy aquí. Salida 2 o 3 por puerta trasera. Y aquí me está preguntando, ¿es seguro que se transmitan movimientos al accidentado durante la extracción? Sujetar el respaldo firmemente o cortarlo. A ver. ¿Qué se refiere a esto, no? 2 o 3, puerta trasera, plan B. C2 o 3, retirar el lateral. Se baja el respaldo junto a la víctima, sujetándolo de forma que no se transmitan movimientos al accidentado. Si no se puede bajar, se cortará. ¿Cómo se asegura que no se transmitan movimientos al accidentado durante la extracción? Sujetar el respaldo firmemente o cortarlo si no es posible bajar. Vale, venga, sí. Me puede valer.
En la salida 2 o 3 con retirada de un lateral. Bien. Guay. ¿En qué consiste el plan A de extracción por un lateral? Mm, Este de aquí, ¿no? Se corta el pilar B para introducir la tabla esperada por el mismo lateral de la víctima. Justo. Es que, bueno, voy a poner por tenerlo ahí homogéneo, pero salida 2 o 3, ¿verdad? Ah, estamos con espacios. Este, el plan A de extracción por un lateral. Y el plan B, entonces, sin quitar el montante B, ¿vale? Bien. ¿Qué procedimiento se sigue para la extracción de una víctima por el lateral contrario? Entonces ahí estamos, ya lo sabes, en el plan B y no plan A. Baja el respaldo de la víctima, elevarla y deslizar el tablero espinal con movimientos cortos. Elevarla y deslizar con movimientos cortos. Mm, Cortos y controlados, ¿ves? Aquí está. Es correcto. Ya se me va acordando de los que son. Bajar el respaldo, elevar la víctima, cortos y controlados. Y nos le llevamos para allá. ¿Cuál es la mejor forma de extraer a una víctima por una puerta trasera cuando se utiliza el plan B de excarcelación? Pues por el contrario, debido al pilar B montante B. ¿Vale? Y claro, esto tenía sentido cuando veíamos esto, que lo voy a colocar aquí también, pues para que se vea en el Anki. El montante B. Bueno, no pasa nada. Bien, salidos otros puerta trasera, plan B. ¿Cuál es la mejor forma de extraer a la víctima por la puerta trasera cuando se utiliza el plan B de extracción? Extraerla por el lateral contrario donde se ubica debido al pilar montante B y el lateral contrario porque son 60 grados y no serían 25. Ahí tenemos más grados. Voy porque me molesta esto, sí. Es mejor menos grados, pero más fácil extraer por ahí. Vale. ¿Por qué es mejor extraer a la víctima por la puerta contraria a la que está ubicada? Esto en el plan este de aquí. No, este de aquí no. Joder. Salida 2 o 3 por la puerta delantera, plan B o rápida, ¿no? Y esta, siempre que sea por la delantera, es la B o rápida porque es la menos favorable. Entonces, en este caso, solo hay B. Siempre que sea delantera, es plan B, ¿vale? Por eso lo subrayo. ¿Por qué es mejor? Pues para que las piernas no choquen con la consola central del vehículo.
Vehículo sobre su lateral, salida 4 por el techo. Y le doy otro espacio. ¿Qué se hace después de extraer a la víctima junto con la tabla espinal? Mm, mm, alejarla. Ujú. Y lateral, recuerda que se hace el decúbito lateral, luego se pone en rotación. Ujú. ¿Cómo se rota a la víctima durante una extracción? ¿Cómo se rota? Aquí estoy en esta. Rota 90 grados, con movimientos cortos controlados, deslizando sin elevarla. ¿Cómo se eleva la víctima para evitar que su cabeza tropiece? Unos centímetros con precaución de que no tropiece la cabeza contra el techo en el interior del vehículo. Bien. Vale, sabía que de esta iba a haber más preguntas. A ver. Uf. Vale. ¿Dónde se introduce la tabla durante la extracción? Por debajo de los glúteos del accidentado sin sobrepasar la base exterior del asiento. Vale, y seguimos con esta. ¿Qué se debe hacer con las puertas delanteras del vehículo durante la extracción? Sí, sujetarlas, claro. Abrirlas, sujetarlas con una cuerda para evitar que se cierren accidentalmente. Claro que sí. Vale, a ver, ¿me vas a traer más de estos? Me parece que no. ¿Cómo se debe rotar a la víctima sobre la tabla, sobre su propio eje, apoyándola en decúbito supino? Vale, aquí estamos en la siguiente maniobra, que es aquí vehículo sobre su lateral, salida por el techo. ¿Vale? También la hemos leído y efectivamente pues voy a poner aquí, esta aquí, que esta salida además podrá ser dependiendo, dependiendo de la maniobra que se realice, pues puede ser una salida rápida o una salida segura, ¿vale? Puede ser una salida rápida o una salida segura. Bueno, lo pongo entre paréntesis, ya que es aquí lo secundario. Esto lo copio. Su propio eje en decúbito, papá. Decúbito supino. Bien. ¿Cómo se debe elevar a la víctima para introducir la tabla espinal? Decúbito lateral, lo mínimo necesario. Y aquí también pone algo en lateral. Ok, ¿por qué me saca esta? No, bueno, volvemos aquí. Esto lo borro. Muy bien. En el caso de vehículo sobre su lateral, salida por el techo, ¿cómo se eleva la víctima con introducción en la tabla lateral? Se eleva en decúbito lateral, tal y como está, y luego lo mínimo posible, lo mínimo necesario, y luego en el mismo se puede rotar, recuerda.
Eh, ¿Qué se puede hacer si el equipo está bien entrenado? Pues precisamente. Precisamente. ¿Qué se puede hacer? A ver. Deslizar a la víctima sobre la tabla y realizar al mismo tiempo una rotación apoyándola en decúbito supino. ¿Cuál es el primer paso de la extracción de un vehículo sobre su lateral? Ujú. Vale, recordemos esta premisa aquí. Estabilizar la parte del techo que se ha abatido con tacos de estabilización. Salida. 2 o 3 con retirada de un lateral o creación de una tercera puerta plana o segura. Vale, la tercera puerta, recuerda, es abatiendo el montante B. ¿Cómo se asegura que no se transmita movimientos accidentados durante la extracción? Sujetar el respaldo firmemente o cortando. Si no se puede bajar. ¿Qué se va a hacer después de apoyar al accidentado sobre la tabla? Usar solo la tabla. Deslizar, elevar, alinear la con eje longitudinal hasta alinearla. Vale. ¿Y aquí de cuál estamos hablando? Después de apoyar al accidentado sobre la tabla. Deslizarla sin elevarla hasta alinearla. Ah, vale, estamos todavía con esta. Con esta de lateral sobre el techo. Lateral y extracción sobre el techo. Entonces, vale. Primero se alinea y luego se saca. ¿Hasta dónde se va a introducir la tabla espinal? Pues hasta la zona pélvica. La tabla espinal. Hasta la zona pélvica. Y esto es en todas. O sea que lo dejo así. ¿Cómo se debe introducir la tabla espinal cuando se extrae a una víctima por el techo? ¿Cómo se debe introducir cuando se extrae a una víctima por el techo? Vale, y aquí parece que ya ha pasado a la siguiente, apoyando la persona central. Vale, víctima en el asiento superior con cinturón de seguridad puesto. Salida 4 por el techo. Vale, intuyo que el coche está en posición lateral, ¿no? Igual que este, pero en vez de estar la víctima abajo, te estoy diciendo en el asiento superior con cinturón de seguridad puesto. Sujetar a la víctima alineando eje cuello-cabeza. Introducir la tabla espinal apoyándola en la consola central y ajustándola al máximo posible al accidentado. Una vez la víctima esté apoyada y con la tabla espinal ajustada, se ajusta y se procede a cortar el cinturón de seguridad. Se baja al accidentado apoyándolo en la tabla en una zona estable del vehículo. Se procede igual que en el ejercicio anterior hasta situarla alineada en decúbito supino con el eje longitudinal de la tabla espinal. Bien, pues en este caso estamos igual que en la anterior, sobre su de salida por el techo, víctima en el asiento superior de seguridad puesto. Y ahora va a estar sin vehículo sobre su lateral. Víctima en el asiento superior con asiento de seguridad puesto. Salida 4 por el techo. Puesto. Mira, casi que lo pongo así. Salida, salida por el techo 2, que sería... ¡Pum! Víctima en el asiento superior. Vale, y aquí como no pone esto, pues lo quito. Aunque intuyo que será así también.
Venga, vamos a salir. Bien, ¿no? Salida 2 o 3 con retirada de un lateral o creación de una tercera puerta. ¿En qué consiste el plan A de extracción por un lateral? El plan A, pues retirando, bueno, ya lo ponía ahí, tercera puerta. Ujú. Plan B, 2 o 3 por puerta trasera. Movimientos cortos y controlados, bajando el asiento, ¿vale? Para la puerta contraria. ¿Cómo se debe colocar la tabla espinal al extraer por la luna trasera? De manera que el accidentado quede con la pelvis apoyada en ella. Hmm. Vale, aquí estamos en salida 1 por portón o luna trasera, pero con el coche en lateral. No sé si te acuerdas que... Vale, subo mi GPD aquí. Salida 1 por luna trasera o portón lateral, plan B o salida rápida. Pero aquí lo llama salida 1 sin más, ¿vale? Vale, en este caso de salida 1 por portón o luneta trasera o luna trasera, esta maniobra se realiza cuando el techo del vehículo queda apoyado sobre otro vehículo, pared, etcétera, de forma que no podemos extraerla por la salida 4. ¿Vale? Recuerda que la salida 4 es precisamente esta del techo, ¿vale? No podemos abatir el techo y hay que usar la luneta trasera. Bien, entonces, ¿qué voy a cambiar aquí en el Anki? Yo voy a poner vehículo sobre su lateral. Salida por el techo 2, no. Se va a cambiar salida 1 por portón luneta trasera. Y la premisa es importante. Pum, pa. Salida 1, techo bloqueado. Ahí así queda clarísimo. Bien, esta maniobra se realiza con techo, pues, techo que ha bloqueado. Techo del vehículo queda apoyado. Vale. Procedimiento. Se ha de realizar los máximos huecos posibles en el interior del vehículo cortando. Y aquí te habla de cortar respaldo del asiento trasero. Y abatiendo o cortando respaldos delanteros. Partiendo o cortando espacios delanteros. Claro, es que es complicado. Aquí si no por la luneta, porque no tienes techo. Una vez conseguidos los huecos interiores del vehículo, se eleva a la víctima lo mínimo necesario para introducir la tabla espinal de forma que el accidentado quede con la pelvis apoyada en ella. Alinear eje cuello cabeza tronco, eje cuello, perdón, eje cabeza cuello tronco en la tabla y deslizarla hasta situarla en decúbito supino. Y ya está. Y luego pues continuar con la extracción. Así que tampoco hay mucho más aquí sobre los demás. Vale, vamos a terminar de ver. Yo creo que. A ver, ¿qué me dice aquí? Vehículo sobre este techo. ¿Cómo se debe colocar la tabla espinal al extraer a la víctima por la neta de manera que el accidentado quede con la pelvis apoyada en ella? Siempre es la pelvis. ¿Cuál es la mejor forma de extraer a la víctima por la puerta trasera cuando se utiliza el plan de escarcelación B? Bueno, pues extraerla por el lateral contrario, claro. En el delantero B, ¿qué es mejor extraer a la víctima por la contraria está ubicada? ¿Por qué es mejor? Por la puerta delantera siempre es plan B, pues porque si no las piernas tocan con la consola.
¿Cómo se rota la víctima durante la extracción? 90 grados, movimientos cortos, controlados. ¿Dónde se introduce la tabla durante la extracción? Por debajo de los glúteos del accidentado, sin sobrepasar la base exterior del asiento. Ah, vale, aquí sí que se la mete entera. A la tabla, claro, se la mete, se le rota. Muy bien. ¿Cómo se eleva la víctima para evitar que su cabeza tropiece? Pues con mucho cuidado. ¿Qué se va a hacer con la puerta delantera del vehículo? Sujetarla. Abrirla, sujetarlas con cuerdas. Vehículo cuarto sobre su lateral, dependiendo de la maniobra. ¿Cómo se debe rotar a la víctima sobre la tabla? Sobre su propio eje, apoyándola en decúbito supino. ¿Cómo se debe elevar a la víctima para introducirla en la tabla espinal? Lateral lo mismo necesario. Uy. ¿Cuál es el primer paso de la estación del vehículo sobre su lateral? Estabilizar la parte del techo que se ha batido con tacos. ¿Qué se va a hacer antes de cortar el cinturón de seguridad de la víctima? Y aquí está el anterior. El anterior que era esta. Pues ya me ha jodido porque tengo copiada la otra, creo. Eh, Oh shit. Justo. Qué bien. Víctima sobre el techo. Víctima de asiento superior del cinturón de seguridad. Ujú. Ajustar la tabla espinal y sujetar a la víctima. Claro. ¿Qué se puede hacer si el equipo está bien entrenado? Estamos hablando de la salida 4 por el techo. Dependiendo de salida rápida sobre el lateral, claro. Pues se puede deslizar a la víctima sobre la tabla y realizar al mismo tiempo la rotación apoyándola en decúbito supino hasta donde se debe introducir la tabla espinal. Y sí, lo voy a poner hasta la zona pélvica en caso de vehículos sobre el techo. En caso de lateral y sobre el techo. Vale, mira. Lo voy a poner porque en el otro caso era hasta el glúteo. Así que acá, ¿hasta dónde se va a introducir? Hasta la zona pélvica. ¿Cuándo se realiza la extracción por el portón o la luna trasera? A ver. No, aquí está hablando del portón luna trasera. Vamos a ver aquí otra vez. Oh shit. A ver, un segundo.
Vale, voy a ir terminando, que ya estoy empezando a saturarme. Son las 8:30 de un domingo, casi 8:30, y ya vamos. ¿Cuándo se realiza la extracción por el portón en la luna trasera? Pues cuando el techo está bloqueado, ¿vale? Apoyado sobre otro vehículo. Y, vale, es que es lo mismo. Algo se puede- Vale, aquí habla de trasera también. Voy a poner esto. Y aquí me queda esta para ponerla. Esto de bajar a la víctima tras el corte de cinturón de seguridad se refiere a cuando la víctima está en posición lateral. Lo coloco, ta, ta, ta. Vale, vamos a ver estas últimas preguntas y terminamos. ¿Cuándo se realiza la extracción del portón trasero? Pues cuando el techo está bloqueado. Vehículo sobre su lateral, se halla 4 por el techo. ¿Qué se va a hacer? Ah, después de apoyar al accidentado, deslizarla, elevarla hasta alinearla con el eje longitudinal. Víctima, ¿cuándo se debe introducir la tabla espinal? Cuando se extrae la víctima por el techo. Ah. Apoyarla en la zona central. Uf. Claro, en caso de que la víctima, techo, dos víctimas de asiento superior, ¿sí? ¿Cómo se debe bajar al accidentado tras cortar el cinturón de seguridad? Apoyando la tabla en la zona estable del vehículo. ¿Qué debe hacer en el interior del vehículo para realizar la extracción de la luna trasera? Realizar los máximos huecos posibles, cortando el respaldo del asiento trasero y abatiendo cortando los delanteros. ¿Cuál es el primer paso para extraer a la víctima con cinturón de seguridad cuando está arriba? Sujetar a la víctima aleando cuello, cabeza, cuello, tronco. Vale. Y ya está. ¿Qué factores determinan? Esto lo veremos en la próxima clase. Que madre mía, cómo se alarga esto. Ya nos quedan nada. Estamos en la 46 de 52. Nos quedan aquí un par de maniobras. Vehículo sobre el techo y víctima invertida con cinturón de seguridad puesto. Y ya nos vamos a las acciones finales. Que ya te digo, las vería ahora, pero estoy empezando a saturar y ya vemos el resumen final. Joder, es que para dos cositas que quedan. Pero bueno, hacemos también un repaso en esa última clase, ¿vale? Hacemos repaso un poco de todo este temario de accidentes de tráfico y si acaso pues empezamos otro tema, ¿vale? ¿Te parece bien? Lo hacemos así. ¿Vale? Cualquier cosa, déjamelo en comentarios, dale like y nos vemos en la próxima clase online. A tope.